Vamos a dar comienzo hoy a la segunda conferencia del ciclo de conferencias de arquitectura con la intervención de Miguel Ángel Díaz Camacho en una nueva modalidad mixta. Tenemos alumnos y profesores aquí presenciales en el Salón de Actos de la Ada Byron y además a algún compañero más conectado online desde otros dispositivos. Pues Miguel Ángel Díaz Camacho es doctor arquitecto y fundador del estudio de arquitectura que lleva como nombre pues las iniciales de su nombre y apellidos, MATDC, Arquitectos, y focaliza su trabajo en 5 líneas, 5 estrategias que tienen que ver con proyectos de arquitectura y diseño urbano que han sido premiados en convocatorias internacionales y nacionales. También basa su trabajo en su experiencia como docente, tanto en la Universidad Camilo José Cela como en otras, tanto nacionales como internacionales. También apoya toda su línea de trabajo y su experiencia en la investigación, en concreto en el Grupo de Investigación Arquitectura Avanzada de Residuos Cero. Y todo esto siempre bajo el registro en la producción de sus textos de arquitectura y su compromiso con la responsabilidad, en su compromiso social con la situación actual y futura que tenemos hoy en día en cuanto a medio ambiente y sostenibilidad. Su trabajo se basa en una actitud que supone una condición previa y necesaria que conlleva un conocimiento y especialización que es el futuro y que no puede ser si no hay detrás una reflexión crítica sobre la situación actual, sobre el pasado y además sobre lo que se está enseñando y sobre lo que se está investigando. Y todo esto siempre apoyado en sus trabajos desde la creatividad y la innovación, basada siempre en la búsqueda de un trabajo multidisciplinar y híbrido, visto siempre desde diferentes enfoques, desde la escala local hasta la escala global en todos sus trabajos. Por último, para no extenderme más, hablar del compromiso social y medioambiental que conecta su trabajo cotidiano como arquitecto con la realidad actual del planeta, trabajando desde diversas asociaciones sin ánimo de lucro y destacar el cargo que ocupó como presidente de la asociación ASA, Asociación para la Sostenibilidad y la Arquitectura, hasta 2017. Cedo entonces la palabra a Miguel Ángel Díaz Camacho y le damos la bienvenida a este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Almudena. Espero que se me oiga bien, tanto en la sala como a todos los oyentes que están online. Daros las gracias tanto a Belinda como a ti por la invitación a la Universidad de Zaragoza. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y también te agradezco la presentación, ¿no? Larga, extensa y que, bueno, yo creo que de las más largas que he podido yo escuchar sobre mí mismo, o sea que muchas gracias por la presentación. Voy a, sin más, compartir, como vamos con un pelín de retraso, ¿no? Seguro que cada uno en la agenda pues tenía marcado acabar a 1 hora. Espero que se vea ya la presentación. Bueno, hay un cuadro de Goya, entiendo que lo estáis viendo, por lo tanto voy a... Perfectamente, Miguel Ángel. Vale, muy bien. Gracias. Pues nada, yo hoy, bueno, después de la presentación que ha hecho Almudena, poco me queda a mí por aportar, o muy poco, pero voy a intentar hablar hoy sobre algunos trabajos del estudio y bueno, me pareció un poco un atrevimiento venir con un cuadro de Goya a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, pero bueno, lo estoy utilizando ahora para arrancar mis charlas. Quizá una de las características que sí que nos han dicho es que casi todos nuestros proyectos están situados en la periferia de distintas ciudades europeas, ¿no? Pero y fundamentalmente españolas, ¿no? Y fundamentalmente Madrid, por ir acotando territorialmente nuestro ámbito de trabajo. Pero es verdad que tenemos una relación con lo que, si queréis, podemos simplificar llamando periferia, que asiste por un lado a tomar una distancia geográfica con el centro de las cosas, ¿no? Yo creo que el cuadro de Goya, La pradera de San Isidro, que conocéis muy bien, ¿no? Es un cuadro de 1788 que podéis visitar aquí se puede ver aquí, por suerte lo tenemos en España. Toma esa distancia para poder pintar Madrid, para poder pintar la ciudad de Madrid, esta ciudad de piedra homogénea, llena de cúpulas, de bóvedas, de torres, ¿no?
este perfil con el Palacio Real prácticamente recién inaugurado, siendo Goya en este momento, acababa de ser nombrado pintor de la corte hace apenas 2 años, ¿no? en el 1786, pues él toma distancia para poder pintar la ciudad, se va a lo que es la pradera de San Isidro, ¿no? Actual Madrid-Río, ¿no? Un lugar ahora también muy concurrido, no sé si tanto como esta escena, pero sí muy concurrido. Y curiosamente, no solamente toma una distancia física para poder ver el centro de las cosas, es necesario irse a la periferia o al borde, sino que toma también una distancia con la corte a la que él pertenece, por supuesto, pero de la que él se retira de un pasito atrás, ¿no? Durante toda el trabajo de Goya vemos como cuando hace el retratos reales también, ¿no? Cómo toma una distancia, yo pertenezco a esta corte, pero no me considero parte de esta burguesía, ¿no? Siempre tiene esa especie de mirada también periférica, no solamente la distancia espacial, sino la distancia intelectual con aquello que se está intentando dibujar, ¿no? En este sentido a mí me parece casi más un director de cine, ¿no? Un Fernando León de Aranoa, que como retrata quizá a través de sus películas la realidad, pero añadiéndole también otros matices, ¿no? No como un periodista, sino como un artista, ¿no? En este sentido, me apetecía mucho, o me apetece mucho en este 2021 abrir las conferencias con una obra de arte que quizás encierra muchos de los temas que nos interesan cuando trabajamos como arquitectos. Por supuesto, para nosotros la última oportunidad para la arquitectura es la ciudad, ¿no? Quizás sí hay un titular que se puede tuitear, ¿no? Y que se puede compartir, ¿no? de esta conferencia, es que la ciudad es la última oportunidad que tenemos los arquitectos, ¿no? Bueno, en el estudio, llevamos ya más de 20 años, casi 25 años trabajando, consideramos la arquitectura un activo cultural y un activo ambiental, y ambas cosas nos parecen muy importantes. Yo sé que ahora el paradigma de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, del consumo casi nulo, de la huella ecológica, del impacto ambiental, ¿no? Podemos llamar de mil maneras, llevamos muchos años, ¿no? Quizá eclipsa de alguna manera la arquitectura como activo cultural, ¿no? Para nosotros son dos caras de la misma moneda, que no se pueden separar, ¿no? Fijaros que cuántas veces hemos oído, ¿no? La arquitectura es belleza con razón de necesidad, por ejemplo, una definición que yo he oído en reiteradas ocasiones. Quizá se me queda corta, ¿no? Para mí el activo cultural tiene que ver también con la identidad. No sé si recordáis, hace unos meses o un año y medio, 2 años, no recuerdo, ardió Notre Dame en París, la catedral, ¿no? La gente sorprendentemente empezaba a llorar y a rezar delante de la catedral, pasar la noche, ¿no? Rezando. Bueno, no, o simplemente lamentándose y meditando, ¿no? Sin rezar. Pero fijaros que no lo hacían por la huella ecológica de la catedral, ni porque se estaba emitiendo CO2 a la atmósfera, ni nada. Lo hacían porque estaban tristes porque estaba ardiendo una parte de ellos mismos, ¿no? Estaba ardiendo una parte de lo que es su identidad. Por eso creo que quizá obviar la responsabilidad cultural que tiene la arquitectura en nuestras ciudades sería un error mayúsculo, ¿no? Por otro lado, por supuesto, la arquitectura no tiene por qué ser una carga ambiental. Cada vez que construimos o mejor rehabilitamos un edificio, no tenemos por qué seguir actuando con ciertas inercias del sector de la construcción, que como todos los sectores de la economía, pues tienen su propia inercia, ¿no? En este sentido, nosotros trabajamos siempre desde 3 escalas, una escala urbana, que es para nosotros irrenunciable, ¿no? Nos decía Antonio Miranda en las clases de doctorado, la ETSAM, ¿no? Solo habrá buena arquitectura si se mejora la ciudad existente, ¿no? Bueno, eso es muy fácil de decir y tan difícil de hacer, ¿no? Mejorar el espacio público, mejorar las condiciones ambientales o regenerar ambientalmente el espacio público. Me parece que es una obligación que tenemos desde todos y cada uno de los proyectos de arquitectura que podamos acometer. En segundo lugar, una actitud de arquitectura razonable, económica, sencilla. Si queréis, una arquitectura que busca incluso el cierto anonimato, cierta discreción, entendiendo que es el todo urbano el que quizá debería de tener nuestra atención, nuestro trabajo, más que la obra singular, ¿no? Siempre hemos huido del arquitecto entendido como un virtuoso, ¿no? Como alguien que como un genio incomprendido, ¿no? Que tiene que operar en una sociedad de imbéciles, y entonces todos tenemos de alguna manera que escuchar. Sus edificios dotan de carácter a periferias que no lo tienen, ¿no? Bueno, no pensamos en eso, ¿no? Pensamos en que
los proyectos, si acaso tuvieran que dotar de algo, sea de dignidad a comunidades que tienen alguna carencia, ¿no? Pero por lo tanto, y al final todo tiene que ver con lo económico, ¿no? Y por lo tanto estamos muy contentos pues con el último PRIS, que era la Catón Basalo, con una serie de arquitecturas que no son nuevas, ¿no? Porque este discurso, pues posiblemente, claro, yo estoy muy influenciado por Alejandro de la Sota, arquitecto del que hice la tesis, y pues fijaros si a los años 60, ¿no? Tenemos escritos de Sota repitiendo prácticamente lo mismo que estoy yo aquí rememorando casi, ¿no? Al citar a don Alejandro. Por último, por supuesto, la sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de los activos ambientales, pero la sostenibilidad hablando del medio natural y del medio humano, ¿no? Otra vez, las dos cosas, las dos caras de una misma moneda, ¿no? No sirven para nada ciudades muy eficientes y muy inteligentes si hay 2/3 de la humanidad que no se lo pueden permitir, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad tiene que mediar o tiene que ser como ha sido siempre, como han sido en las ciudades y pueblos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, una cosa que se gestionaba desde estas dos caras y no se podía separar, ¿no? Me preocupa un poco que haya una separación excesiva entre estos dos conceptos, ¿no? Bueno, nosotros hemos dedicado muchos años a explorar estas dos vías, ¿no? La arquitectura como activo cultural, escribimos un primer libro, Párrafos de arquitectura, coreografías, una colección con unos compañeros de viaje estupendos, editada por nuestros amigos de Ediciones Asimétricas, grandes compañeros, y un segundo libro que se centraba más en la arquitectura y el cambio climático, ¿no? Y que, por supuesto, bueno, pues tenía más que ver con la parte de la arquitectura como activo ambiental. Como curiosidad diré que el segundo pues, se agotó relativamente rápido. Es un libro editado por Fundación Arquia y Catarata, las ediciones, los libros de la Catarata se llama la editorial, mientras que el primero todavía siguen habiendo ejemplares en stock, ¿no? Con lo cual quizá sí que revela el interés de la profesión en ese momento por dónde va, ¿no? Quizá esa cosa cultural, bueno, ya hemos oído de todo, ¿no? Y por lo tanto se da por supuesta, y la cosa ambiental es la que ahora habría que estudiar y habría que trabajar más, ¿no? Bueno, yo insisto en que para mí, al menos para mí, las dos partes tienen la misma importancia y son irrenunciables. No entiendo la una sin la otra, y no entiendo además que haya que renunciar a una de las dos por defender alguna de ellas, ¿no? Son perfectamente compatibles y de hecho, bueno, es un poco lo que vamos a tratar de compartir con todos vosotros hoy, ¿no? Bueno, hemos trabajado desde Nerja, aunque no aparece aquí, desde Andalucía hasta Oslo, en toda esta columna vertebral de la Unión Europea. Siempre que doy charlas en Latinoamérica o en otros entornos que no son la Unión Europea, pues pido disculpas porque seguramente mi visión es absolutamente eurocéntrica y se me escapan muchísimas sensibilidades y muchísimos otros puntos de vista que si hubiéramos trabajado, pues como recuerdo un mapa que sacaba Peter Rick, ¿no? Un amigo sudafricano, gran arquitecto que había trabajado en la misma columna vertebral, pero de toda África, ¿no? Desde prácticamente, bueno, pues desde el sur, desde la punta sur de África hasta Marruecos tenía proyectos, ¿no? Claro, evidentemente la aproximación a su arquitectura era radicalmente distinta, ¿no? Cualquier aproximación cultural o ambiental depende del contexto en el que te muevas, en el contexto en el que trabajas, ¿no? Bueno, algunos proyectos muy rápidos que estamos haciendo ahora en el estudio de rehabilitación. Esto es un edificio en Castellana 19 en Madrid, que entregamos el proyecto de ejecución la semana que viene. Un proyecto que estamos haciendo a medias con RLA y que me está dando muchas alegrías y mucho trabajo, mucha fatiga. Creemos mucho en la rehabilitación. Hace años habilitamos estos edificios de viviendas en Oslo también, que esto antes tenían muy buen aspecto, pero bueno, luego tenían también bastantes carencias con un clima también muy distinto, ¿no? al de Madrid. Hemos hecho fundaciones también, hemos tenido encargos curiosos siempre en el estudio, ¿no? Esto es una fundación, la Fundación Ademo es nuestra primera obra, terminamos en 2004 y curiosamente es una obra que costó cero, ¿no? Todos los materiales fueron donados por empresas e instituciones. Es verdad que en los años 2002, 2003, 2004 que hicimos esta obra, pues era más fácil, la economía fluía, ¿no? Poderosa y musculada antes de la crisis, y bueno, pues la estructura del cerramiento lo pagó la Fundación Caja Madrid entonces, y luego el resto de elementos fueron donándolo a empresas diversas, y bueno, pues tiene una historia muy bonita detrás. Es una ampliación otra vez de un edificio existente, ladrillo que veis aquí de una planta, y bueno, tiene una historia muy bonita. Esta es la Fundación Avintia, es un proyecto que hemos hecho, bueno, pues para la Fundación Avintia lo quieres acoger a personas que están se ven obligadas a estar en hospitales aquí en Madrid fundamentalmente por nacimiento de algún niño con algún problema,
y a veces tienen que estar 3 meses, 6 meses o un año incluso, ¿no? Y no tienen recursos para pagarse un hotel o alquilarse una vivienda y bueno, pues estarían alojados temporalmente en estas unidades en Valdebebas, aquí en el norte de Madrid. Bueno, hemos hecho también viviendas muy exigentes con criterios de certificación ambiental. Bueno, estoy saltando toda la parte más de certificaciones ambientales, pero todos los proyectos que estamos haciendo, además porque lo solicita el cliente, yo si fuera alumno me interesaría por eso, porque estas viviendas son Passive House, pero no porque a mí me interese más Passive House que las otras herramientas, sino porque el cliente así nos lo pidió. Son 2 viviendas pareadas que se desplazan, es una que viene por aquí, la otra está detrás, desplazada, para las dos generar un frente sur, ¿no? Que no quede esta con fachada sur y la otra con fachada norte, sino bueno, intentar con un desplazamiento poder generar la buena orientación para las dos, o estas otras que no he traído más que un esquema, ¿no? Intentando modificar la vivienda burguesa típica de 2 plantas con piscina en la parte trasera, bueno, pues unir la planta de arriba con la de abajo, hacer una planta y generar una serie de vacíos y de patios, de tal manera que luego después con una cubierta verde y la piscina integrarla en el mayor de los patios y bueno, pues tener una vivienda en una sola planta, que es una vivienda paisaje que ocupa casi toda la parcela, una parcela grande, ¿no? Bueno, también hemos hecho ejercicios teóricos. Esto es un concurso de la Fundación Mies van der Rohe en el 30 aniversario de la reconstrucción, por lo tanto de 2016, en el que nos pedían reconstruir las 8 columnas clásicas, ¿no? que en 1929 alguien, me imagino que el ayuntamiento, horrorizado por el monstruo moderno que había, dijo, oye, esto hay que ponerle algo de salsa adelante porque si no esto no hay quien lo dijera. Entonces, una serie de columnas clásicas y 2 basas laterales. El concurso era repensar cómo serían las columnas en 2016. Nosotros pensamos en hacer simplemente unas canchas de baloncesto y sometimos al pabellón a 2 tensiones, una programática. El pabellón era un vestuario para los colegios de la zona, que muchos no tienen campos de juego, como pasa en Madrid también, con muchísimos colegios, ¿no? Están en el centro, están sin espacio, y las 2 peanas pues eran cajones de malla con balones y tumbonas para poder colonizar el pabellón. Y aguantaba que no veas, es un vestuario maravilloso, ¿no? Con las cortinas, metimos unas taquillas, un sitio fantástico. Un poco irreverente también, con unas cintas que se superponían sobre el propio pabellón, y después le sometíamos a otra tensión que no era la programática, sino que era la geográfica, ¿no? Imaginar que esto está entre unos bloques de periferia en cualquier ciudad, en gran ciudad, y no en un parque en el centro de un parque en el centro de Barcelona, sino que está en un sitio mucho más vulnerable en cuanto a la población que existe. Y quizá una tercera, que era dedicarle el espacio a la adolescencia, ¿no? El espacio público de adolescencia, que es un tema que me parece que está o que se pasa de puntillas en las grandes ciudades. Pues bueno, tuvimos un tercer premio en un concurso en el que me da pena, pero casi todos fueron como diseñitos de columnas, ¿no? Pues una columna que hacía giritos, una columna que hacía gorgoritos, ¿no? Eran diseños de columnas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo el pensamiento del arquitecto tiene que estar en otro sitio, que no es la navajita, como decía Sota, la madera, la navajita haciendo un ciervo de madera, sino con la cabeza proyectada un poco más hacia adelante, ¿no? Es otro concurso teórico que no voy a comentar porque nos quedamos sin tiempo. Voy a contar 2 proyectos que intentan un poco explicar, ¿no? Esta manera de esta metodología de abordar los proyectos que tenemos en el estudio, y que bueno, que pasa pues desde un proyecto escandinavo en Stavanger, en Noruega, a un proyecto aquí en Madrid más reciente, ¿no? Que también empezamos la obra ahora pues después de Navidad, si todo sigue los plazos establecidos. Veis que ponemos la latitud en los proyectos, ¿no? Esto es algo que bueno, que aprendimos de algunos maestros escandinavos, ¿no? Es que la latitud en Noruega es muy importante, ¿no? No es lo mismo trabajar en Stavanger, aquí al sur y en la costa, que tiene un clima incluso, diría, templado dentro de lo que es el clima noruego, que trabajar en las latitudes por encima del círculo polar ártico, por aquí, ¿no? Es decir, la latitud es un factor determinante del clima y por lo tanto en todos nuestros proyectos siempre incluimos la latitud, ¿no? Bueno, yo creo que la imagen de la conferencia siempre me resulta muy difícil poner una imagen porque esta en otra, ¿no? Tenemos un montón, pero bueno, sí que explica muy bien varios intereses que se van a ver después, ¿no? Quizá el interés por el espacio público nuevo que se genera, peatonalizando un trozo de esta calle, el interés por incorporar elementos existentes como esta pequeña edificación de 2 plantas y esta nave o estas naves de ladrillo del fondo, y al fondo se ve el fiordo de Stavanger.
generando un poco una arquitectura que surge de los estudios urbanos, como veremos a continuación, y quizá pues adelanto ya el uso de la madera, que pues, en Noruega en exteriores es no solamente tradicional, sino que además incluso puede llegar a ser hasta económico, ¿no? Bueno, Stavanger está situado en el sur, como os decía, en Noruega, creo que es la tercera ciudad más grande después de Oslo, es la capital, ¿no? Y Bergen. Y está situada en la costa, por lo tanto tiene, como os decía, unas características climáticas que veremos más adelante, pero bastante benignas para lo que es el clima noruego, ¿no? Cuando nos acercamos, vemos un poco la ciudad histórica, este es el puerto que dio lugar a la ciudad, como muchas ciudades españolas también, ¿no? El origen de la ciudad fue el puerto, las transacciones comerciales, quizá todo este nido de canales y de islas, ¿no? hasta llegar a las ciudades a través de los fiordos, pues es una de las características que hizo pues que tanto a nivel comercial como a nivel bélico, pues los noruegos fueran una potencia, ¿no? Hace ya unos cuantos siglos, ¿no? Cuando nos acercamos un poco más a este núcleo, vemos que efectivamente el casco histórico está muy marcado, es un centro muy visitado por transatlánticos que paran aquí, un poco como en Venecia, ¿no? Y entran. El turismo en Noruega, al ser tan difícil remontar esta costa por carretera, es un turismo de crucero, que van entrando los diferentes fiordos, van vomitando turistas, 2.000 italianos aquí de golpe, o 2.000 españoles, que arrasan las tiendas que es el centro histórico y rápidamente van hacia el siguiente puerto. Con una gran, como veis, población de casitas unifamiliares de madera aisladas. Es típico en Noruega vivir en tu casa, en tu unifamiliar, pero aislada, no pareada ni adosada. Y después un polígono industrial pegado al fiordo, un polígono industrial de los años, de la segunda mitad del siglo XX, que estaba poblado por diferentes empresas y compañías, desde de fabricación de harina de pescado, fabricación de las latas, donde luego se envasaban las sardinas, estoy hablando de fábricas del siglo XIX en algún caso, fábricas de gorros de cuero y de ropa de cuero para los pescadores, ¿no? Que salían en el siglo XIX a faenar, ¿no? En fin, fábricas algunas de ellas muy interesantes y que ahora todo este polígono se está transformando en una suerte de usos mixtos con oficinas, residencial, terciario, cafés, restaurantes, una suerte de laboratorio urbano al que se han sometido otros puertos y lugares industriales que estaban pegados al mar o al fiordo, a la ría, y depende de la ciudad, pienso en Barcelona, en el Poblenou, o pienso en Malmo, en Suecia, o en fin, otras transformaciones de lugares industriales que pasan a ser de usos híbridos o mixtos ahora en el siglo XX, al finales o siglo XXI, ¿no? Nuestra parcela está justamente situada aquí, coge pues un parque, unas edificaciones existentes y una serie de viviendas detrás, ¿no? Cuando vi este plano por primera vez, pues vi realmente lo caótico que es el urbanismo en esta zona, ¿no? Realmente sorprende cuando te acercas pues ver edificios como de gasolinera, cuadrados gigantes, un parking temporal que han hecho aquí para luego desmontarlo. Quedan todavía núcleos que han sido rehabilitados de fábricas antiguas, como es esta nave que veíamos antes, pero luego aquí dentro de esta manzana de lo que quedan todavía viviendas unifamiliares pequeñitas de lo que eran los trabajadores de las fábricas. Han metido un bloque en el medio de la parcela con otros bloques en altura dentro, con calles en fondo de saco, pero la manzana de enfrente de repente hay un bloque como que podría estar aquí en Madrid, en San Chinarro, en cualquier lado, un bloque de viviendas sin mayor interés ni mayor características nórdicas que la propia especulación inmobiliaria, que es muy parecida en todos los lugares donde yo he trabajado. En fin, cuando uno mira este plano se da cuenta que esto eran calles de un polígono industrial que han sido transformadas muy rápido en calles de otra cosa, pero que aquí no había ciudadanos, había camiones, había semáforos, pero no había trabajadores, que no es lo mismo, y todo eso de repente pasa a ser una ciudad o un trozo de ciudad, ¿no? Este era el paquete que nosotros podíamos trabajar, teníamos un contacto con el propietario de estas naves de aquí y pues se fueron sumando los propietarios de las otras naves para hacer un proyecto integral. A ellos les interesaba mucho la construcción de espacios de oficinas y luego ponerlas en alquiler. Es uno de los sitios más caros de Europa. Oslo, Bergen y Stavanger, han venido muchísimas compañías a
a operar aquí y bueno, pues le sale rentable y era la operación económica que querían hacer. Estas son la imagen histórica de justamente esta manzana donde nosotros íbamos a trabajar. Esta es la nave que veíamos antes, la pequeña portada que era la entrada a un patio, todavía sigue existiendo, esta vivienda ya por desgracia pues fue eliminada. Y bueno, pues aquí vemos lo que os decía, ¿no? Estas aceras de polígono que ahora son aceras de ciudad, ¿no? Bueno, a vista aérea hoy ha cambiado mucho, se sigue manteniendo como esa nave, aquí la vivienda que habían quitado, aquí la portada que se ha convertido en otra nave. Estos edificios que os decía como de polígono, las viviendas como, pues bueno, pues la promoción de viviendas en altura, ¿no? Pero al lado de estas casitas tan pequeñitas, ¿no? Y como fuera de escala, ¿no? En relación a lo que tiene cerca. Y luego abajo, pues este elemento patrimonial precioso, que es una antigua fábrica de cerveza, el Tobustina, que está ya dando al fiordo, y luego, como veis aquí en la punta, nuevos desarrollos residenciales que están surgiendo con mucha presión del real estate en la zona, y quizá ese conjunto de hibridación de programas se está resintiendo. Espero que en la segunda parte de la urbanización se pueda conseguir. Bueno, diagnóstico urbano, pues falta de espacio público, las zonas verdes que hay están aisladas, hay parques por todos los sitios, hay, perdón, plazas de aparcamiento por todos los sitios, van en coche a todos los lados, aunque esté cerca, unos bordes muy duros, caminas por tapias de 4 metros, por espacios sin ventanas, es un sitio realmente, además por el clima también, que se hace difícil, ¿no? Cuando haces el estudio urbano de la zona para ver qué se podría hacer aquí, ¿no? Pues ves que es un territorio bastante duro, ¿no? Entonces, siempre nos marcamos unos retos urbanos antes de empezar los proyectos, ¿no? Pues mejorar las condiciones ambientales del entorno, mejorar las condiciones urbanas. Aquí además nos pedían un nuevo área de centralidad, porque Stavanger no podría tener entre Stavanger East, el este de Stavanger, esta zona, crear un nuevo área de centralidad que compensara un poco esa carga ambiental y de turistas que tiene el centro histórico. Por supuesto, crear espacio público es uno de los problemas en estas zonas que vienen de una historia, de un pasado industrial que no existe el espacio público como tal. Densificar, pues una zona muy poco densa, de hecho aquí no vivía nadie hace 80 o 90 años, ¿no? Bueno, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero como se está grabando lo tenéis ahí. Yo creo que antes de hacer cualquier proyecto de arquitectura, creo que el diagnóstico, el estudio de lo que existe, el diálogo con todos los agentes que hay allí, pues, hablamos con los vecinos, hicieron varias reuniones con el ayuntamiento, con los promotores, ¿no? También esto forma parte de la cultura noruega, ¿no? El hecho de hablar y de participar y de ir un tiempo más lento quizá que el español, ¿no? Nosotros hemos querido importar, luego comentar el proceso participativo de la biblioteca del segundo proyecto, hemos querido importar estos procesos participativos sin tener esa cultura históricamente, ¿no? Entonces, quizá, aunque yo creo que es bueno la intención, pero no tenemos interiorizados los mecanismos, digo, la administración pública no tiene todavía interiorizados los mecanismos, los procesos y seguramente los diferentes concursos y agentes que tienen que intervenir para poder desarrollar un proyecto de esta manera, ¿no? Aún así, creo que si se plantea bien el problema, ¿no? Ya es 50% de la solución, ya la tienes, ¿no? A partir de ahí empezamos a trabajar con maquetas, un proyecto claro de infills o de rellenos, de rellenar todos estos vacíos urbanos, intentar ampliar también este edificio y de alguna manera borrarlo a nivel urbano, un edificio que ha sido muy polémico en el área por como toda esta fachada de espejos que tiene, de alguna manera desvirtúa mucho porque estas naves de aquí que sí que se han rehabilitado son históricas, o el propio Tobuscina que tiene este carácter también histórico, pues se han visto un poco agredidos por la presencia de este inmueble, y bueno, sí que tanto el propietario como los vecinos tenían la intención de camuflarlo o incorporarlo a la nueva intervención que nosotros estábamos planteando en ese momento allí. Y es una maqueta de toda la ciudad que te puedes llevar los trozos a tu estudio cuando vas a trabajar en una zona, y luego cuando ya se aprueba por parte del ayuntamiento tu operación, se imprime madera y se incorpora a la maqueta. Todavía es una maqueta gigante, me da como 6 metros por 6 metros, y puedes llevarte, esto es un trocito pequeñísimo de la maqueta, y como anécdota diré que se sorprendían mucho de que trabajásemos con jabón, ¿no? O sea, pero ¿cómo vamos a hacer la maqueta con jabón? Pero no lo habían visto nunca en la vida, no lo entendían porque bueno, ellos tienen madera
en abundancia y tienen máquinas de corte fantásticas, ¿no? Y no entendían que entonces, bueno, mandamos a una persona por jabón y vino con un bloque como un cubo de jabón de 50 centímetros de lado, una cosa que yo no había visto en mi vida. Pero bueno, conseguimos trabajar con jabón y luego lo olían y olía muy bien y les fascinó nuestra falta de recursos o nuestra manera de trabajar con materiales más blandos y más inmediatos, ¿no? No lo habían visto nunca, ¿no? Bueno, en cualquier caso, aparte del perfil urbano de la zona, también creo que es necesario hacer un perfil ambiental, sobre todo cuando trabajas en zonas de tan distinta latitud como es esta, ¿no? El clima en Noruega, ¿no? Utilizo el Copenhagen siempre para, de manera de simplificar, cuando tenemos que afinar más, pues hay programas informáticos, ¿no? Que te hacen un perfil climático de un sitio de una manera más precisa, pero en Noruega tenemos el clima oceánico que os decía, veis que es esta costa verde nada más, que tiene un clima que realmente no corresponde a su latitud, bueno, pues por la corriente del Golfo que trae aguas cálidas aquí, bueno, precisamente por la presencia del océano que atempera las temperaturas, ¿no? Entonces es una zona pues que tiene un clima similar a Irlanda o con más lluvia, pero incluso os diré, fijaros que este clima oceánico recorre toda la costa atlántica también, ¿no? Cantábrica, oeste de Francia y sube por Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, quizás raro tenerlo en latitudes tan altas, pero bueno, es una rareza climática, pero por suerte estábamos en esta zona con muchísima lluvia, pero con poca nieve, pocos días bajo cero en esta zona. Precisamente en cuanto vas al interior ya empiezan estos otros climas subárticos, subpolares y el clima de tundra más arriba, que son climas quizá más extremos para construir y quizá por eso la población noruega se concentra, bueno, pues igual que en Suecia o en Finlandia, en la parte sur de estos países, ¿no? En la parte más cálida, ¿no? Pero bueno, aquí lo que tenemos son los cultivos, es una zona de cultivos, todos los cultivos de Noruega están en esta zona, como es lógico, tenemos mucha lluvia y tenemos bosque, aquí dentro tenemos pues todo el bosque que queramos, ¿no? Por lo tanto, nos parecía, a partir de este perfil climático, bueno, pues que podemos ver que hay muy poquitas horas de radiación de sol al año, ¿no? Casi la mitad que en Madrid o que en Andalucía, ¿no? Una temperatura que, bueno, no es, como os decía, en verano llegas a 15, 18 grados, pero en invierno la media es 1 grado, o sea, una temperatura que es agradable para Stavanger, ¿no? La lluvia es bastante, ¿no? 1.318 milímetros, es bastante lluvia y el viento no es muy alto. Los fiordos lo que hacen es que rompen aquí el viento que viene en dirección norte-sur, se rompe bastante por los fiordos y al interior de estas ciudades que estaban ahí estratégicamente situadas no hay un viento, no, la energía eólica lo que tienen en estos países es offshore, ¿no? Lo tienen aquí los parques eólicos y si vienes, por ejemplo, del Reino Unido, vienes viajando de Londres a Noruega, se ven los pozos de petróleo aquí en el Mar del Norte, ¿no? Que es el descubrimiento que convirtió a Noruega en un país de pescadores, ¿no? Y de bueno, pues quizá el país más pobre de los países escandinavos, pues quizá el más rico, ¿no? De repente en los años 60 y 70, ¿no? A través de ese descubrimiento de petrolífero. Bueno, el perfil ambiental y termino, bueno, pues si tenemos bosques, quizá la estructura podríamos hacerla de madera, si llueve mucho, llueve tantísimo, mucho más que en Irlanda o por supuesto que en Galicia, pues quizá las cubiertas inclinadas, ¿no? Que vemos que los edificios históricos también tienen. Quizá aquí la estrategia bioclimática más interesante sea conservar la energía, puesto que estás todo el año, hace frío, nunca vas a poder captar calor, el sol da, yo estaba en agosto muchos años, en julio, bueno, en agosto no, en julio, y tocas al mediodía, ¿no? Pues puedes ir con una chaqueta de una americana, pero tocas las ventanas y están frías por fuera, ¿no? Que les está dando el sol, ¿no? No es un sol que no llega a calentar, como pasa aquí, que estaría el cristal, el marco de la ventana muy caliente, ¿no? Y si tenemos cultivos, pues quizá las azoteas verdes, las cubiertas verdes podrían funcionar, ¿no? Entonces, bueno, nos da como un perfil, el perfil geográfico ambiental nos da un perfil de proyecto, ¿no? Que puede ser interesante y a partir de ahí empezamos a trabajar. Este es un poco el lugar ya dibujado. La primera estrategia siempre es la creación del espacio público. Nos voy a contar, nosotros queríamos peatonalizar toda esta calle, pero bueno, no pudo ser, solamente la mitad, porque es muy importante precisamente para este propietario el poder acceder hasta este punto al aparcamiento. Y bueno, pues al final también con los vecinos de las viviendas de atrás llegamos a este esquema que podría ser razonable. De tal manera que cuando tú estás en el parque ya estás en esta nueva área de centralidad
y ya está nuestra intervención en nuestro proyecto, incluso vinculando las pequeñas zonas verdes de estas viviendas de atrás que también se vean favorecidas por estar en un área peatonal urbanizada mucho mayor que la que tienen ahora mismo, que es ninguna, ¿no? Aquí ya os digo que el espacio público no existe, salvo estos restos que quedan en parcelas, son siempre restos de cosas, donde luego aparecen coches por todos los lados y son siempre desconectadas, ¿no? Bueno, las zonas verdes que veíamos, tanto en cubierta como en fachadas, como las diferentes zonas verdes que ya existían, intentando conectar, unas instalaciones de biomasa centralizadas para todo el recinto, aprovechando que tenemos también muchísimo excedente forestal, plantas bajas dedicadas a comercio, a reactivar ese espacio público que estás generando, instalaciones en ese cuerpo detrás, las plantas intermedias para oficina y las plantas superiores para vivienda en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos. De tal manera que, bueno, pues este programa híbrido que trata de complejizar, reducir desplazamientos, es un proyecto en el que no hacíamos sótano aparcamiento para ahorrar, es un sitio que cuesta muchísimo perforar y excavar para hacer un aparcamiento, es roca prácticamente. Yo he visto un parking por aquí a 2 manzanas y realmente han estado un año ahí picando para poder hacer un aparcamiento. En este caso logramos un entendimiento y no, el edificio va sin aparcamiento porque además hay plazas libres en parking públicos que hay por aquí cercanos, ¿no? O sea que no fue necesario. Bueno, esto es una imagen del proyecto final, ¿no? Del aspecto que tiene con nuestros pequeños infills o rellenos entre los espacios que van quedando libres, generando un nuevo frente urbano y un nuevo espacio público que intenta de alguna forma convertirse en el epicentro del Stavanger de esta zona antiguamente industrial, ¿no? Después con la arquitectura haríamos lo mismo, ¿no? Una vez que a nivel urbano sí que hemos conseguido hacer lo que a veces se llama master plan, aunque a mí esa palabra no me gusta, ¿no? Porque parece que tira como de una especie de inercia profesional, en el mal sentido de la palabra profesional, o de master plan. Por supuesto que hay buenísimos master plan, simplemente la palabra me rechina un poco, pero una vez que trabajamos urbano tenemos los retos de arquitectura que son una continuidad y un reflejo de lo anterior, ¿no? Pues conservar la energía, posibilidad de vivir y trabajar, el diseño bioclimático, aprovechar el clima, la geografía del lugar, trabajar desde premisas de ecología y al mismo tiempo de industrialización, la eficiencia energética, la red de instalaciones comunes. Bueno, no lo voy a leer todo porque se hace muy largo, ¿no? Pero sí que nos fijamos también unos retos que tienen que ver con lo que es la edificación, con la arquitectura, ¿no? Y bueno, pues aquí fundamentalmente veis la envolvente térmica, las instalaciones comunes, la iluminación natural, los cultivos en cubierta y las vistas del fiordo desde las plantas superiores que son realmente fantásticas, ¿no? Y la lluvia como el clima fundamental, ¿no? Pocas veces he visto el sol en Stavanger, sí en Oslo, pero en Stavanger no he tenido la suerte, ¿no? Unos pequeños esquemas de planta para ver esta serie de patios intermedios y cómo se articula la calle en relación a los espacios verdes precedentes y bueno, un pequeño esquema de cubiertas con los lucernarios y bueno, el funcionamiento con un paso digamos por la parte trasera, ¿no? que habilitaba todo el paso a la parte de instalaciones, ¿no? Y a la carga y descarga, unos trasteros que existían aquí, que integramos también en este cuerpo. Y bueno, yo creo que quizá donde más se nota el urbanismo caótico es en estos frentes, ¿no? El estado actual con las naves existentes, estos bloques pequeñas naves construidas, el edificio tipo polígono y luego aquí el patrimonio de ladrillo, ¿no? El Tourcina, la fábrica de cerveza antigua, ¿no? Y bueno, pues como lo que intentamos nosotros es generar una escena urbana, un paisaje urbano que de alguna manera ordene y ponga en valor estos elementos desconectados que han quedado como reliquias, ¿no? Como recuerdos de lo que era esto, el polígono industrial. Bueno, el dibujo a mano nos parece una herramienta muy buena para tratar de entender, ¿no? Estas escalas de el Orangerie, que también lo tenemos enfrente, que es una fábrica de gorros de cuero, ¿no? Para pescadores, el Tuestina, el frente, ¿no? Y bueno, pues como esta arquitectura intenta de una manera discreta, con un frente de madera abstracto, no interrumpir, retirarnos un poquito, retirarnos hacia atrás, no cegar estas fachadas de ladrillo preciosas, ¿no? Creo que antes se veían en las fotos. Bueno, pues lo mismo con el otro alzado, con el alzado corto, donde tenemos esta nave existente antigua, tenemos estas viviendas pequeñitas, que son muy bonitas, ¿no? De donde vivían antes los trabajadores, bueno, pues igual con intentar operar con elementos de mediación, le llamábamos mediaciones urbanas a estos ejercicios, ¿no? Me parece también un buen, no lo recordaba, pero ahora que lo veo en la presentación me parece una
una buena explicación de lo que decíamos al principio, ¿no? Y bueno, un par de secciones, longitudinal y transversal. Yo creo que el proyecto más o menos se entiende. Y bueno, un pequeño detalle de la fachada con un sistema de vidrios retranqueado respecto a lo que es la piel exterior de madera, y luego unos muros pues de unos 60, 70 centímetros, no recuerdo, fuertemente aislados, con sistemas constructivos bastante muy marcados por la normativa propia noruega. Bueno, una vista interior y bueno, de nuevo volvemos como saliendo ya de la explicación del proyecto lo que se estaba planteando en este caso, ¿no? Bueno, el segundo proyecto en Madrid, voy a intentar contarlo un poco más rápido porque es la misma metodología que se repite por segunda vez, ¿no? En este caso se trata de una biblioteca pública que ganamos por concurso en el año 2019 y que, bueno, pues tras 2 años de redacción de proyecto y de gestiones municipales, pues finalmente ya salió la licitación de la empresa constructora y que espero podamos empezar en breve, ¿no? De nuevo, una arquitectura casi de contenedor, que ahora veréis, con liberando el mayor espacio de parcela posible como plazas y espacios públicos para la ciudad, ¿no? Es decir, quizá el presupuesto que nos ahorramos aquí en una envolvente de chapa y una estructura de pórticos, ahora lo veréis, ese presupuesto que nos ahorramos en voladizos, fachadas de bronce o no lo sé, cuestiones que a veces veo, ¿no?, que me interesan menos, o plegaduras o no lo sé, cosas que veo que imponemos a veces los arquitectos a los lugares, ¿no?, sin quizá poco estudio de las necesidades que tiene el lugar, ¿no? Pues ese presupuesto extra lo podemos dedicar precisamente, pues por ejemplo, a un proyecto de paisajismo y a un proyecto de dotación de espacios estanciales en el espacio público, ¿no? Bueno, Madrid está, bueno, en otra latitud muy distinta, ¿no? Si Stavanger estaba casi en 59, creo recordar, ¿no? Todavía lejos de los 66 del círculo polar ártico, pero ya muy arriba, ¿no? Nosotros estamos aquí en 40 grados de latitud norte y -3 oeste, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las condiciones, ahora veremos, son totalmente distintas, ¿no? Sí que planteo este acercamiento urbano también desde un lugar de periferia. De nuevo estamos en Villaverde, en la zona sur de Madrid. Este es curiosamente es el Manzanares, no sería Madrid-Río, pero donde ya no se llama Madrid-Río, ya Madrid-Río queda en el centro, en las zonas más céntricas de la ciudad. Aquí ya solo queda el río, sin la palabra Madrid, ¿no? Aquí ya queda el Manzanares, ¿no? Y este sería un barrio, que es el barrio de Butarque, que pertenece al distrito de Villaverde. El distrito de Villaverde tiene en Madrid unas 250.000 personas. El barrio de Butarque, que es esta lengua que queda aquí, tiene aproximadamente 18.000 personas, ¿no? Es un barrio en sí mismo, está encerrado entre carreteras y vías del tren y está poblado por, bueno, pues por fábricas asociadas, por naves, ¿no?, asociadas al tránsito ferroviario, y queda pues un tejido de antiguas viviendas, ¿no?, posiblemente de trabajadores, ¿no?, en un sitio como de exclusión, casi ya a las afueras de la ciudad. Y curiosamente ha aparecido ahora en el año 2010 un PAU, un proyecto de urbanismo nuevo, que es este de aquí, con unos bloques nuevos en altura, de 9-10 plantas, y que dentro de ese plan parcial pues había un suelo dotacional que queda como en medio de los dos barrios, el barrio nuevo y el barrio histórico, o el barrio de los años 60, queda un espacio para biblioteca, ¿no? Bueno, Villaverde es un distrito obrero, pues como Vallecas, Usera, Vicálvaro y otros distritos de la ciudad de Madrid, en el que, bueno, pues es el paisaje clásico de esta periferia madrileña, ¿no? Los bloques en altura para alojamiento de masas de los años 60, de muy malas condiciones térmicas y ambientales, con muy poca calidad del espacio público, con chimeneas que han sobrevivido y que se han quedado, con fábricas que todavía sobreviven, algunas de ellas, ¿no?, con estos lucernarios y con muchísimas mujeres, ¿no?, que trabajaban yo creo que se ha estudiado poco, quizá se habla poco del papel de la mujer en este mundo periférico de un blanco y negro, ¿no?, después de la posguerra, ¿no?, los años 50, 60 en España, en estas fábricas, como la fábrica Barreiros de motores, ¿no?, muy conocida en Villaverde, con estos lucernarios, esta luz, ¿no?, que es la misma que tenemos ahora, ¿no?, o el paisaje típico de vías de tren, el paisaje ferroviario con estas naves, una nave Boe-Teacher, que ahora es un centro cultural, y el autobús yendo hacia el centro de la ciudad, la DEVA, ¿no?, que era como se llamaban estos autobuses. Yo vivo relativamente cerca de esta zona y, bueno, por lo tanto me une también un vínculo emocional
con este proyecto, que todos los proyectos son como muy queridos por uno, pero quizá los que te tocan el barrio o tu zona, pues quizá un poco más. Veis en este gráfico el precio por metro cuadrado de alquiler, es un gráfico que debería actualizarlo porque el precio ha subido ahora solamente por 2 en todos ellos, pero Villaverde en cualquier caso sigue siendo el distrito más barato de Madrid, donde puedes alquilarte, ¿no? Por supuesto el centro, la zona cero de Madrid, ¿no? Pues evidentemente es la más cara, pero dentro de las más baratas, Puente Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro, Carabanchel, Villaverde, veis que es dentro de las baratas la más barata, es la zona quizá más necesitadas de rehabilitación y de cariño que puede tener la ciudad de Madrid, ¿no? Cuando vemos más de cerca la parcela, vemos una cosa que a mí me interesa muchísimo. Yo vivo con alumnos aquí muchos años y, bueno, si alguna vez venís, hombre, ojalá cuando ya la biblioteca esté construida mejor, pero si no está construida también os lo enseño, porque hay una lección muy bonita, que es como estos bloques de los 60 en forma de letras, ¿no? Es la G, la E, la C, ¿no? Se separan de la calle que baja pegada a nuestro solar con estos jardines, ¿no? Los que no puedes entrar, son solo jardines para proteger estas fachadas sur y por lo tanto tienes que entrar al interior de las letras para poder entrar a las viviendas de estos bloques de baja +3, una altura muy pequeñita. Yo creo que es un urbanismo que firmaría Jan Gehl o Richard Sennett, es decir, yo creo que es una maravilla de lugar. Es verdad que habitado originalmente por personas trabajadoras del barrio que ahora se han ido muriendo, se han ido mudando y ahora pues tiene una inmigración internacional de segunda generación que quizás no tiene un vínculo tan emocional con el barrio, ¿no? Frente al urbanismo de estos bloques que tenemos a la espalda y que nos dan sombra, porque el norte es para arriba, con lo cual tenemos una parcela para una biblioteca que está en sombra durante todo el invierno y sin embargo el sol nos casca en verano, que es cuando no lo quieres, ¿no? Es una parcela con una fachada a norte y una espalda a sur, digamos que a nivel solar no es muy conveniente, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue sacar partido de esa situación, ¿no? Entonces, como veis un poco este es el urbanismo de baja +3, de ladrillo, de jardines que climatizan y que no es naturaleza decorativa, ornamental, ¿no? Me parece que debemos pasar de la naturaleza como ornamento de las ciudades a la naturaleza como infraestructura verde que articula el espacio público y su relación con la arquitectura, por supuesto, que forma parte de estas infraestructuras, no es ajena, ¿no? La arquitectura puede habilitar, puede recuperar agua, puede generar energía para estos espacios, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene que haber una recuperación de cierto metabolismo que existía en estos bloques tan humildes y tan económicos, ¿no? Cuando entras este es el interior de las letras, ¿no? Cuando tú entras a ese interior para entrar a estas viviendas ocupadas en su mayoría por personas inmigrantes, personas mayores con muy poco poder adquisitivo, familias con muy pocos ingresos, ¿no? Y sin embargo acceden por este auténtico lujo de lugar, ¿no? Que ahora vamos a ver la otra arquitectura, el otro lado, el reverso, es esta es la parcela que colinda con la biblioteca vista desde el otro lado, ¿no? Estas calles sin iluminar, porque la iluminación se hace fundamentalmente para el viario, rodado con unos muros de 3 y hasta 4 metros al final de este de aquí, ciegos, ¿no? De ladrillo o bien ciegos de hormigón y fachadas de chapa, mal iluminados por la noche y con la presencia absolutamente irrenunciable de los coches por todos los lados, ¿no? En viviendas que además tienen 3, 4 plantas de garaje estos bloques, ¿no? Estas grandes pantallas que lo que hacen, como veis, es dar sombra a estas aceras, en este caso es donde nosotros tenemos la biblioteca justo en la parcela de al lado, ¿no? de la izquierda, ¿no? Entonces, fijaros, si volvemos otra vez al mapa, esta calle sería esta calle, mientras que el interior de las letras sería este espacio, ¿no? Es un poco la lección de lo que podemos hacer los arquitectos en términos de generación de ciudad operando en la escala pequeña, la escala del espacio público. Y este es el origen de la biblioteca, ¿no? Nosotros queríamos hacer este espacio para acceder a nuestras bibliotecas, este tipo de lugares pequeños, de placitas de 5x5, no estamos hablando de grandes espacios, que curiosamente generan un valor ambiental absolutamente increíble, ¿no? Yo soy feliz aquí, os voy a contar muchas anécdotas de cosas que nos han pasado, pero bueno, mientras que siento que esto no es lo que ahora mismo las ciudades. Este es un barrio que se está construyendo ahora mismo, ¿no? Están ya construidos, pero hay muchísimas parcelas todavía en construcción, ¿no? Aquí veis alguna, y bueno, pues este es un poco el paisaje justamente en medio, ¿no? Este es el usuario de la biblioteca entre los bloques bajitos y los bloques altos, ¿no?
Y este es el urbanismo que tenemos. Esta es la ciudad. Cuando digo que la arquitectura es la última oportunidad, la ciudad es la última oportunidad, perdonar, para la arquitectura, pues me refiero a esto, ¿no? Este es el planeamiento que se ha hecho para esta zona, dejando quizá con acierto, ¿no?, esta parcela para la biblioteca, para un equipamiento cultural en extremo, de tal manera que se puedan beneficiar este barrio más antiguo y el barrio nuevo se puedan encontrar con este equipamiento aquí como compartido, ¿no?, en cuanto a la situación, ¿no? Quizás ese puede ser el mayor acierto. El resto ya lo habéis visto en fotos, tampoco creo que merece más la pena. De nuevo, bueno, pues en este caso, una vez que estudiamos el sitio, lo conocemos bien, pues hombre, yo creo que un reto sería mejorar las condiciones ambientales de este entorno, mejorar las condiciones urbanas, generar espacio público con esta nueva biblioplaza, crear zonas verdes, el 50% de la parcela se ajardina, conectar con esa escala de calidad paisajística de las viviendas de los años 70, potenciar la calle y su uso peatonal. Estos fueron introducir vacíos y patios para que nuestra biblioteca no genere sombra sobre el nuevo espacio público, sino que a través de varias excavaciones en el propio, o sustracciones, mejor dicho, en el propio edificio, el sol pueda llegar hasta la acera. Bueno, os lo dejo aquí para que lo veáis despacio posteriormente, ¿no? Pero nos preocupó mucho en este caso y en todos el tema del paisaje urbano. Esta es la sección que explica un poco el proyecto, ¿no? Quizá hacer un cajón que se abre por arriba para capturar más luz norte. Precisamente estos lucernarios que se inclinan 30 grados vienen perfectos para hacer una cubierta fotovoltaica y al mismo tiempo de alguna manera introducir estos patios que hacen que el espacio público no esté soleado en verano, en invierno, no generar un espacio público que está en sombra, como le pasa a estas calles adyacentes, las que nunca se va a parar nadie en invierno y mal iluminadas, etcétera, ¿no? Sino generar un espacio soleado, ¿no? Y con esta intervención junto con la línea de flotación, eso que llamaba SOTA, ¿no?, donde ponemos el plano de lo que es la biblioteca, si un metro más arriba, un metro más abajo, el edificio estuvo subiendo y bajando, hay un desnivel de casi 4,5 metros entre la parte superior de la parcela y la inferior, y bueno, pues al final el edificio quedó como en esta cota que yo creo que resolvía muy bien los dos accesos independientes, uno todos a nivel de calle, uno por abajo y otro por arriba, en función de la cota de la acera que iba cambiando. Resuelve muy bien la iluminación natural a través de fachadas norte, resuelve al mismo tiempo el mismo gesto la captación solar y lo que llamamos nosotros la biblioteca a los 1000 soles, ¿no? Si no tenemos el sol directo, pues lo podemos tener reflejado. Entonces, estas cubiertas reflejan sobre estos en vez de cubiertas, se nos mete el sol. Cada una de las hojas de los árboles, ¿no?, si son álamos blancos, por ejemplo, van a reflejar la luz y la van a meter dentro de manera indirecta. Por eso le llamamos la biblioteca de los 1000 soles, ¿no? Cuando no tienes algo, pues precisamente por ese motivo quizá lo puedes multiplicar de otra manera, ¿no? Bueno, en planta, como os decía, el edificio es un contenedor muy neutro, que busca cierto anonimato, cierta sencillez, la incorporación de los patios en fachada, la incorporación de un núcleo trasero, dando a un lugar entre la rampa de acceso a nuestro garaje, que es obligatorio, y la rampa de acceso al garaje de las viviendas, que es el único lugar que no es espacio público, sino que es un patio de manzana que se forma aquí de manera artificial, y ahí incorporamos el mayor almacenamiento de libros, núcleos de comunicación y aseos y, bueno, algún despacho, ¿no? Y como veis aquí fuera, todo el resto del espacio, cómo va articulándose con zonas verdes, con una gran plataforma a modo de alfombra, ¿no?, que cruza peatonalmente la calle y que conecta con las viviendas de los años 60 y 70, ¿no? Qué felicidad contaros, ¿no?, que este proyecto ha sido asumido por el área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, no por el de obras, que es el que hace la biblioteca, sino por otra gente que está en otro sitio, en otro edificio, en otro campus, en otro lugar de la ciudad de Madrid, y al que algún funcionario ha visto el proyecto y ha visto la necesidad de quitar los aparcamientos de esta zona y ampliar la acera y conectar peatonalmente estas dos, el equipamiento cultural con el barrio de los 70, ¿no? Está fuera de nuestro proyecto, esto lo hace el ayuntamiento, no lo hacemos nosotros, pero lo hace bajo nuestra premisa presentada en el concurso, ¿no? Entonces, bueno, quizá es una de las cosas que más orgullosos nos sentimos. A veces los arquitectos creo que no nos valoramos lo suficiente, ¿no? En este caso, un proyecto muy humilde, un píxel, una gota en el océano, insignificante, ha logrado transformar el espacio público de la ciudad y ha conseguido que el Ayuntamiento de Madrid pues transforme este pequeño espacio, que era una de las guerras que hemos abierto dentro de los muchos frentes que tenemos con esta biblioteca, ¿no?
Bueno, un poco el aspecto que coge el container, pues básicamente de las fachadas de vidrio de los lucernarios, la envolvente fuertemente aislada, el acceso por la cota inferior a una nave más que le llamamos la nave social, más abierta, más participativa, más un poco de los vecinos, con esa prolongación en esta plaza que cedemos a la ciudad, y el acceso superior a la planta directamente primera de biblioteca, también a cota de calle y bueno, pues que formaliza lo que es el acceso a la parte más cultural, le llamábamos la nave cultural, ¿no? Bueno, esta es una de las imágenes que se presentaron al concurso, la única imagen que presentamos al concurso y que ya de alguna forma, igual que la de Stavanger, pone el acento no tanto en el edificio, que aparece como un telón de fondo, sino más bien tanto en el valor del paisaje y de esos metros que proponíamos ganar, porque ahora mismo la acera está casi donde están los bancos y todo donde están estos señores y este niño son coches aparcados y donde está el MADC están los coches pasando, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que apostar en este caso, por el aumento de las aceras, ¿no? y la peatonalización de esta zona, nos parecía que era muy importante, ¿no? Y bueno, paso directamente al estudio ambiental. Yo creo que el clima de Madrid ya lo conocéis, un clima mucho más cambiante, con muchísimas horas más de sol, la temperatura hace mucho calor en verano, hace frío en invierno. Hoy yo estoy con las manos heladas ahora mismo aquí en el estudio, hemos quitado la calefacción hace un ratito, ¿no? Y hace frío en Madrid, hace sol, pero hace frío estos días, ¿no? Tenemos una humedad relativa cambiante, un calor muy seco en verano, y una humedad de 79, 80, que es normal para el invierno, y un viento, bueno, quizá los mapas de viento, no es un sitio de Madrid especialmente ventoso por la información que tenemos nosotros de las bases militares de Getafe y Cuatro Vientos, ¿no? Que están aquí en el sur de Madrid. No es un sitio como para poner energía eólica. Sí que nos interesó mucho y siempre nos interesa lo que es la parte geográfica, ¿no? Este lugar en el que estamos nosotros, del sur de Madrid, en relación a la topografía de toda la ciudad, pues bueno, es un lugar más bien plano, ¿no? Con el único desnivel del río Manzanares, que pasa justo por ahí, ¿no? Bueno, y de nuevo el mismo esquema, diagrama ambiental que hacíamos antes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ruido y polución, tenemos sol, tenemos una temperatura muy cambiante y tenemos un terreno cercano al río, ¿no? Para geotermia. Bueno, pues rápidamente quizá la fotovoltaica, la luz natural, bueno, un poco ya habéis visto el proyecto, pero surgen como las estrategias principales del proyecto a través del lugar. Y si comparamos los diagramas con el noruego, pues no tiene nada que ver, igual que si seguramente comparamos con otro lugar en otra latitud, ¿no? Pues seguramente nos saldría en otro diagrama ambiental y nos saldría otro diagrama de retos arquitectónicos totalmente distintos, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura tiene todo el sentido que no se parezca. Yo me identifico mucho con arquitectos como Sota, ¿no? Que todos sus edificios son diferentes, ¿no? Hechos es que es cuando te dice que estaba haciendo al mismo tiempo, construyendo al mismo tiempo el gobierno civil, que se retrasó, Clesa y Maravillas, y dices, bueno, son tres obras. Años poco después era el César Carlos, por meter una cuarta, ¿no? Que es totalmente diferente, radicalmente distinta a las otras tres, ¿no? Bueno, me identifico mucho con esa forma de hacer arquitectura como un traje a medida, como algo que responde a unas condiciones, a una especificidad, ¿no? Yo creo que Rafael Moneo esto lo cuenta muy bien en una revistita, en un circo, que habla precisamente sobre eso, sobre la especificidad de la arquitectura. Lo que no quiere decir que ya el lugar te dice cómo va a ser la arquitectura, sino que es algo un poco más complejo, ¿no? Yo creo que lo explica muy bien. Luego, si queréis, os paso el número de la revista, ¿no? Bueno, algunas secciones constructivas y unos alzados de lo que era el proyecto a nivel espacial, ¿no? Con esta búsqueda quizá de la zona social en esta planta baja abierta a los jardines laterales que creamos, ¿no? Y una parte más arriba con una mayor altura y con las estanterías a 2 metros para evitarnos el ver la parte de la calle con los coches aparcados, etcétera. Cuando estás dentro de la biblioteca solo ves, a partir de estos 2 metros, solamente ves la copa de los árboles y la parte superior de los bloques, ¿no? de baja más 3, ya que la parte trasera de estos bloques tan altos directamente con vidrios translúcidos intentamos no verlas, ¿no? De tal manera que, bueno, sí que también algo que digo siempre a los alumnos, que a mí me interesa mucho, no podemos modificar el paisaje exterior. El paisaje exterior es Villaverde, es el barrio de Butar, que es lo que es, no es muy bonito, pero sí podemos
modificar la percepción de ese paisaje desde el interior de nuestros edificios, ¿no? Y en ese sentido creo que también tenemos ahí una gran carta que jugar, algo que quizás solamente nuestra profesión esté conscientemente trabajando en estos temas, ¿no? Bueno, un poco el programa superpuesto. Yo creo que ya lo he contado y quizá esta idea de paisaje urbano también desde los primeros dibujos, ¿no? de acceso a la nave superior. Los retos de la arquitectura que os dejo por aquí. Citaba Almudena en la presentación, por citar alguno, los materiales retornables o de bajo mantenimiento y bajo impacto ambiental. Es un proyecto de investigación de arquitectura avanzada, residuos cero, que llevamos ya bastantes años trabajando en ello. Y era uno de los retos que, por supuesto, aplicamos la investigación a la arquitectura. Nosotros nos horroriza la investigación que no es aplicada de manera fácil a la arquitectura, sino que es una investigación como engalanada de sí misma, ¿no? Como estos coleccionistas de sellos, ¿no? Estos clubes de filatelia, que a veces ese conocimiento que es muy valioso, pero que no sale de allí, ¿no? Sino que es todo lo contrario, ¿no? Es una investigación aplicada y en ese sentido sí que el tópico de la docencia, la investigación y la práctica profesional creo que debe retroalimentarse y debe jugar como con los mismos intereses, ¿no? En ese sentido te hace, primero, que sea posible, porque si no sería imposible, pero segundo, que sea también interesante y deseable, ¿no? Bueno, los trabajos con maqueta también son muy importantes para nosotros. Nosotros, todos los proyectos que hacemos, trabajamos en maquetas a diferentes escalas. Esta decimos, en primer lugar, bueno, pues para analizar los diferentes elementos estructurales que componían esta sección un poco primigenia al concurso, pero también para analizar si realmente este plano iba a rebotar luz en el envés del plano inferior, ¿no? Y vamos a trabajar con esas luces reflejadas o los 1000 soles. Cuando me preguntaban me han preguntado veces eso, cuáles eran los 1000 soles, ¿no? Pues cada una de las cubiertas, cada una de las celosías interiores que aparecen en el proyecto y que pillan la luz de poniente, ¿no? Y la meten para adentro, o cada una de las hojas de los árboles, ¿no? Que por encima de los lucernarios se iluminan y de manera reflejada lo introducen a través de los ventanales, ¿no? Bueno, esto sería un poco esa exploración también casi atmosférica que yo aprendí o que veo que trabajan con este tipo de maquetas más atmosféricas, ¿no? de cómo baja la luz, cómo resbala la luz por las paredes en la escuela de Oslo, ¿no? Que trabajan con maquetas muy grandes donde lo constructivo y lo lumínico, lo atmosférico tiene mucha presencia, en detrimento quizá de esas exploraciones de una creatividad mal entendida, ¿no? Que no les interesa nada, ¿no? Por supuesto, cada escuela tiene sus propios intereses y su propio recorrido, ¿no? Pero de las escuelas escandinavas que he podido visitar, especialmente la de la escuela pública de Oslo, me ha parecido en este sentido muy potente y bueno, pues también tienen los medios los alumnos como para poder hacer maquetas de gran escala, poder medir la luz en el interior, poder hacer fotos anticipando cómo va a resbalar por texturas de hormigón bien pulido o bien abujardado o bien de madera, pero de madera ranurada, es decir, llegar como a esa condición táctil, ¿no? Casi de la luz, ¿no? Que a mí también me interesa mucho y que se puede explorar con tiempo y con medios. Bueno, voy terminando una imagen del interior de estos lucernarios bueno, pues con una estructura de madera y con con unas lámparas que al final lo que hacen es generar habitaciones, ¿no? Entre unas estanterías curvas y una luminaria también circular, lo que hacen es hacer como ilusión de pequeñas habitaciones dentro de este espacio abierto, porque si no esto pudiera parecer un hospital, ¿no? Un espacio tan grande con mesas y sillas desperdigadas, pues la escala del libro perdía muchísima importancia, ¿no? Y había que generar con el mobiliario elementos intermediarios que fuesen capaces de negociar con el acto de lectura, de ir a por un libro, cogerlo y sentarte en una de estas mesas circulares a leer, ¿no? Ese era un poco quizá el reto que nos ha quedado para el proyecto y que en el concurso no llegamos a este nivel de definición, pero sí durante el desarrollo del proyecto, ¿no? Bueno, por último, quizá el sur de Madrid tiene algo interesante, es que es donde está pues prácticamente toda la industria de Madrid, ¿no? Tenemos aquí el corredor de Lenares, que es una zona bien conocida, y luego todo el cinturón sur industrial de la ciudad de Madrid. Por lo tanto, dijimos, oye, aquí en un radio de 25 kilómetros tenemos prácticamente un sector industrial que nos puede proveer casi del 100%, ¿no? de los materiales que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a
a trabajar o trajimos al proyecto toda la investigación de arquitectura avanzada, residuos cero, la prevención de residuos en la cabeza, luego la reutilización y por último la valorización, dejando un poco el reciclaje en este punto medio, ¿no? de la cadena, ¿no? Cuando hablamos de los residuos o de construir pensando en el desmontaje posterior, bueno, enfoque y ciclo de vida, yo creo que esto tiene muchos nombres. Y al final lo que hicimos fue pues una rebanada que traigo aquí para verlo, ¿no? Pues ir identificando cada material, pues la chapa pues es una chapa reutilizada que queremos que nos suministre Europerfil. Europerfil está en Pinto y Pinto está pues a 20 kilómetros de Villaverde, ¿no? Está realmente dentro del cinturón sur, ¿no? Pero al final es una empresa concreta que la lleva una persona con nombre y apellidos y que se compromete a suministrarte una chapa reutilizada en plazo y forma en el que a ti te interesa que sea, ¿no? Bueno, así podríamos seguir con despiezando, como se veía en la maqueta, ¿no? Esta cosa que puedes casi despiezar, ¿no? Pieza a pieza, podríamos ir ligándola, tratando las piezas como componentes que se van a ensamblar en seco posteriormente y que cada una tiene un responsable, en este caso Lucer Glass, que está en Torrejón de Ardoz, pues, que también pertenece al Cinturón Sur, o las placas fotovoltaicas que son muy asequibles, ahora mismo las puedes comprar en Madrid, en muchísimos sitios, pero bueno, tenemos directamente en Villaverde Alto, en el polígono de Villaverde, tenemos la empresa Solener que nos las provee. O sea que no hay que irse muy lejos, quizás simplemente plantearlo, incluso generar economía local, intentar generar de alguna manera un beneficio para la comunidad más allá del beneficio de la propia biblioteca, de que aparezca un recurso cultural que no tienen y que es una demanda histórica del barrio, sino también un beneficio económico en forma de goteo en las industrias y que esto pues no lo haga una gran constructora que por suerte es un proyecto relativamente pequeño como para despertar interés de grandísimas empresas y yo creo que por lo que me cuentan del ayuntamiento está funcionando estas sugerencias que hemos lanzado y son más bien empresas de tamaño medio, pequeño, mediano, las que están intentando hacer la obra, ¿no? Bueno, una imagen de la maqueta a escala mayor y termino con esta composición, ¿no? De las antiguas fábricas, seguramente aquí en esta parcela había una fábrica también, yo creo que relacionada con los automóviles, la misma luz, casi los mismos lucernarios, ¿no? Yo cuando me encontré esta imagen de Barreros me alegró mucho, pero cambia ahora el uso interior, ¿no? Este uso de devolver quizá a una ciudadanía que se instalaba aquí con un futuro pues duro por delante, ¿no? Quizá ahora en este mismo barrio pues tener un equipamiento que prometa o que al menos facilite futuros como más deseables, ¿no? Para esta parte de la población que reside aquí, ¿no? Que no es la media de la población de la Ciudad de Madrid, sino una población muy determinada. Y quizá esto que empezábamos al principio de construir en la periferia, pero no solo como un lugar desde el que puedes mirar el centro para tratar de comprenderlo mejor, sino que también tomar distancia, no sé si decirlo intelectual o al menos una distancia personal con aquel mundo al que perteneces, ¿no? Yo creo que hoy si Goya se paseara hoy por la periferia de Madrid, lo que vería seguramente sería una imagen más parecida a esta, ¿no? Vería una boina de aire carbonizado que nos enferma y que hace que vivamos menos años y que vivamos peor. Y por eso precisamente hoy es más necesario que nunca, más necesario que estos paseos de la corte por una periferia todavía verde, inocente, vacante, esperando a ser construida. Esto era el futuro de la ciudad de Madrid en el siglo XVIII. Seguramente este es el futuro de la ciudad de Madrid en el siglo XXII, en el siglo XXIII, veremos cuándo, pero no me cabe duda de que estamos trabajando en el lugar más valioso de la ciudad de Madrid, que es su periferia, ¿no? Termino con una cita de Pier Vittorio Aureli que dice un poco lo mismo en esta charla, la ciudad es la última oportunidad para la arquitectura. Aureli dice algo así como que la arquitectura debe abordar la ciudad incluso cuando la ciudad no tiene una meta para la arquitectura. Que en última instancia la ciudad es el único objeto y método para la investigación arquitectónica, ¿no? Os recomiendo este libro, La posibilidad de una arquitectura absoluta, editado por Puente Editores, de Pier Vittorio Aureli. Es una maravilla, os va a gustar. Gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por... Gracias. Sí, es verdad, sí. Gracias por la conferencia, la sabiduría, la experiencia, los retos, la jerarquía, todo. Ha sido para mí personalmente una lección de todos, gracias. en todos los campos. Y sobre todo darte las gracias por la paciencia inicial que has tenido hasta que hemos podido empezar para intentar solventar el problema que hemos tenido de sonido. No te preocupes. Quiero dejar paso ahora para pues dudas, consultas, comentarios que se quieran hacer bien con la gente que está conectada online o de forma presencial aquí en el Salón de Actos de la Ada Byron. Muy bien. Vale, pues no sé si eso iba a decirte. El que se van a ir viniendo para acá para poder Vale. Es que escuches. Cedo yo mi sitio. Miguel Ángel, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belinda, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí que hemos tenido algunos problemas de sonido. Nada. Estábamos escuchando la radio mientras estaban los problemas, era como música y ruidos, así como prolegómenos, no ha estado mal. Está muy bien. Bueno, pues a ver, yo en primer lugar te quiero dar las gracias por haber asistido a esta charla. Comentar que yo a Miguel Ángel lo conozco ya desde hace unos años, te estaba escuchando y he calculado el número de años, y son 5 solamente, nos conocemos solamente desde hace 5 años, y 2 en pandemia, pero con todo y con eso creo que pues ha sido una relación muy positiva. Siempre te he valorado muchísimo como una persona, un arquitecto del cual aprender muchísimo, continúo aprendiendo de ti, hoy ha sido un ejemplo. Y he aprendido y he visto, por ejemplo, mientras tú fuiste presidente de ASA, en el tiempo en el que yo estuve en la Junta Directiva, porque has sido presidente de ASA más tiempo que yo estar en la Junta Directiva, hasta el año 2021 fuiste presidente de esta asociación, pues vi cómo construiste una mejor relación con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, vinculando pues mejor que se estaba haciendo hasta ese momento la arquitectura con la sostenibilidad. Creo que presidías la asociación en ese momento, has tenido mucha influencia, de hecho, sobre la posición que ha ido adoptando el Consejo en relación a los temas de cambio climático, no solamente a través de tu libro, también pues a través de todo este trabajo social desde la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. También sé que te estás implicando en proyectos europeos, que estás preocupado por la nueva Bauhaus, y he visto en la presentación de hoy que has presentado 2 proyectos fundamentalmente, y no solamente los has presentado, has puesto también un acento importante en la metodología, nos has hablado de una metodología en la que había una parte de diagnóstico, de definición de retos, de definición de un perfil ambiental. Has puesto de alguna forma en la metodología un acento en cómo evolucionan además la definición del problema y la solución de forma progresiva. Y al final todo esto que yo sé de ti pues me lleva a entenderte como un arquitecto cuya aproximación a la arquitectura pues muestra una gran preocupación por los retos actuales y futuros, por las metodologías y las tecnologías actuales. Y aunque esto parezca cuando tú lo cuentas, parece algo como muy natural, no es tan natural, puesto que creo que la mayor parte de arquitectos y arquitectas hoy en día pues tienen aproximaciones basadas más o únicamente en aspectos culturales y formales que tú no están presentes también en tu discurso, ¿no? Entonces, al final, lo que te veo es como un arquitecto
pues capaz de abordar de forma simultánea esos distintos activos que de hecho tú muy bien has mencionado al principio de la charla, esos activos culturales y ambientales, ¿no? Yo creo que has empezado la charla sabiendo perfectamente definir cuál es tu posicionamiento y bueno, la verdad es que yo también como almudena la he disfrutado muchísimo desde el principio hasta el final en todos los aspectos, desde las fases más conceptuales con las que has iniciado hasta la descripción de los proyectos y sus metodologías. Así que, bueno, me ha encantado la charla, Miguel Ángel, y te lo agradezco mucho. Y te quería lanzar una pregunta, como ya que sabemos, hemos visto que eres este gran arquitecto capaz de abordar de forma simultánea los aspectos o los activos tanto culturales como ambientales. Me gustaría preguntarte qué aspectos culturales que son tradicionales en la forma de abordar la arquitectura son para ti irrenunciables, ¿vale? Estamos en un contexto aquí en una escuela de ingeniería y arquitectura donde la reflexión sobre cómo debe ser el equilibrio entre los aspectos ambientales y los formales y culturales es muy importante. Entonces, mi pregunta es, ¿qué aspectos culturales, formales de la arquitectura son irrenunciables y cómo, por tanto, se deben abordar en la enseñanza, que también sé que eres profesor, has sido tanto en la Camilo José Cela como en la Universidad de Navarra, ¿vale? Y por otro lado, ¿qué retos de la arquitectura o qué retos la arquitectura no se debe perder y no debe dejar en manos de otros profesionales? Entonces, bueno, ¿cómo encontramos ese equilibrio? ¿Vale? Esas son las dos preguntas que te lanzo. No son fáciles. Pues muchas gracias, Belinda. Creo que eres muy generosa en tu consideración hacia mí. Casi el agradecimiento es mío por la invitación, ¿no? Por poder estar hoy con vosotros. Es un placer y me alegro mucho que me tengáis en tanta estima. Ojalá me parezca algún día a todo lo que has dicho, ¿no? Responder un poco a, claro, cuál es el activo cultural que más importante. Yo creo que son los activos que un poco se han dejado traslucir en la charla, ¿no? Yo recuerdo, claro, yo he tenido la suerte de ser de una generación, ¿no? Ya estamos rondando los 50, que claro, que hemos ido a los pueblos, que hemos vivido en total libertad geográfica. O sea, mi abuela me decía, tú vete donde quieras, ¿no? Cuando vivía en Madrid me mandaban al pueblo con mi abuela, ¿no? Tú vete donde quieras, ¿no? Y allí era, claro, una libertad geográfica total. La gente por la noche salía a las calles a estar con las sillas, ¿no? Yo creo que Almodóvar retrata muy bien estos pueblos, ¿no? Que con la cortina en la puerta, donde entras a un zaguán que da un patio, ¿no? Creo que debemos reivindicar una recuperación del espacio público. Yo creo que eso es irrenunciable en arquitectura. O sea, es la primera medida que creo que en la arquitectura se puede medir su calidad, no es algo subjetivo. Si mejoras el espacio público, las condiciones ambientales del microcontexto en el que te hallas, puedes estar en posición de hacer después un buen proyecto. Y si no lo haces, pues no. Y así podríamos ir con más temas que son disciplinares, ¿no? Que forman parte de nuestra disciplina, pero que tienen que ver con la cultura. Es verdad que lo cultural, yo recuerdo a José Miguel de Pradapul, ¿no? Al que aprovecho para mandar un abrazo, nos ha dejado hace relativamente poco tiempo, en verano, ¿no? El maestro Pradapul, y recuerdo muy bien cómo nos contaba cuando vivió. José Miguel fue profesor en el MIT durante algunos años, ¿no? Y nos comentaba que en Estados Unidos lo cultural es dormir en verano con el aire acondicionado arropado, y en invierno estar con la calefacción y estar, pues, dormir desarropado, ¿no? Dormir en calzoncillos, ¿no? Y con la calefacción a tope. No es algo que es cultural, ¿no? Entonces creo que, de nuevo, a veces subestimamos el poder profundo, las raíces profundas que tienen los activos culturales en las sociedades modernas, y a veces nos distraemos con otras cuestiones que son también muy importantes, como son la ambiental o la huella ecológica, otras cosas que sabes que a mí me interesan mucho, pero siempre
que están puestas en un contexto cultural. Por lo tanto, si me pides una, ¿no? Que es muy difícil, oye, pero ¿qué activo cultural no podrías perder? Desde luego, creo que reivindicar el espacio público, y digo más, yo creo que somos de las pocas profesiones, ¿no? Y ahí lo con la segunda pregunta, que es, oye, ¿qué retos no deberíamos dejar escapar los arquitectos a otras profesiones, ¿no? Pues los retos que solo podemos abordar nosotros, ¿no? Yo creo que este reto de recuperar el espacio público, ¿no? Ya habéis visto las fotos de la urbanización del año 2010, no sé qué os han parecido, ¿no? Bueno, eso es el urbanismo, eso es la arquitectura, por los que nos conocen nuestros conciudadanos, ¿no? Yo creo que desde las universidades tenemos el deber de dar voz a otro tipo de arquitectura, quien no está de acuerdo con ese espacio público, quien no está de acuerdo con esa manera de producir ciudad, quien no estamos de acuerdo con esa manera de producir vivienda y que no estamos de acuerdo en esa relación ambiental que finalmente se produce como una consecuencia, ¿no? Creo que además somos la única profesión que es capaz de tener esta visión transversal tan interesante que une disciplinas, ¿no? Los abogados trabajan en otra clave, los cirujanos también conocen el cuerpo humano completo cuando operan el corazón, pero trabajan en entornos más acotados. Los ingenieros son especialidades muy interesantes, pero también que operan como con fragmentos de realidad. Quizá creo que los arquitectos debemos reivindicar este papel y yo espero, y tú citabas la nueva Bauhaus europea, creo que va por ahí, ¿no? Hablan de aportar valor, o sea, no de gastar el dinero en rehabilitaciones simplemente energéticas, sino hablan de aportar valor. Y creo que también las escuelas de arquitectura tenemos la obligación, en colaboración con los ingenieros, con sociólogos, con paisajistas, con historiadores del arte, con muchísimos perfiles distintos, pero tenemos la obligación de definir qué significa aportar valor en arquitectura en el año 2021. Y creo que con eso un poco he intentado salir al paso de preguntas tan difíciles, ¿no? Realmente. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que ha salido al paso muy bien, muy bien. La moderadora la he perdido. Ah, vale, está ahí en la esquina. No sé si alguien más, si sigues actuando de moderadora o si alguien tiene alguna otra pregunta, bien de las personas que están online o de las personas que están presentes. Ah, vale, vale. Yo creo que nos tenemos que despedir ya. Vale, pues venga, te dejo cerrar. Nada, Miguel Ángel, tenemos que despedirnos ya, se nos acaba el tiempo. Es una lástima. Nos hubiera gustado tenerte por aquí para poder seguir después. Claro, en la comida. Bueno, queda pendiente. Queda pendiente. Sí, yo tengo que subir a Zaragoza dentro de poco, así que pasaré a visitaros. Pues te esperamos por aquí. Muy bien. En esta visita. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu colaboración en este ciclo y esperamos verte pronto por aquí, por Zaragoza. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, Miguel Ángel. Adiós.